Como les decía, la primera charla de hoy tiene por título "De desechos a recursos renovables, conversión de subproductos alimentarios en fuente de proteína animal y en biofumigantes", y la va a dictar Jesús Fernández Bayo. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería Agrícola y Biológica de la Universidad de California. Colabora directamente con entidades privadas y municipales en la mejora de la gestión de residuos orgánicos para producir biogás y ambiente de suelo a través de la digestión anaeróbica. En colaboración con el Almond Board de California, han demostrado el potencial de la aplicación de ecoproductos del procesado de la almendra y otras agriculturas para sustituir fumigantes químicos en el control de plagas y enfermedades del suelo, tales como malezas y nematos. Esta tecnología, conocida como biosolarización, además ha demostrado un beneficio importante en la calidad del suelo. Así que los dejo con Jesús Fernández. Él le va a hacer la presentación de esta charla y, como les dije, al final de su presentación vamos a responder las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Espero que se me esté oyendo bien. Si no es así, por favor, decírmelo. Bueno, antes que Sí, de se escucha nada... bien. Perfecto, gracias. Antes de nada, dar las gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy presentando al otro lado del mundo, hablando algo tanto de lo que me apasiona muchísimo, que es la revalorización de residuos orgánicos. Y esta charla de hoy lo que tiene es como dos grandes bloques de formas de revalorización de residuos o subproductos agroalimentarios. Por un lado voy a hablar de cómo podemos convertir estos subproductos en una fuente de proteína para alimento animal, y la otra es un cambio radical, y lo que vamos a intentar es convertir estos subproductos agroalimentarios en biofumigantes. Bueno, para empezar, lo que queda claro es que la sociedad actual se enfrenta a un grandísimo reto, que es la de desarrollar sistemas de producción agroalimentario sostenibles. Dentro de un contexto en el que estamos en una población que está en auge, esperamos dentro de 30 años vamos a ser 10.000 millones de habitantes, 10 billones de habitantes en este planeta que hay que alimentar. Lo que pasa es que además es que la ocupación del territorio está muy limitada, así que no tenemos mucho espacio para mejorarla o para aumentar la capacidad de producción de alimentos. Para ello, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, intentar fomentar una economía circular, y herramientas como este seminario son muy importantes, en las que dentro de la economía circular la clave está en la disminución de la acumulación de residuos orgánicos. Y todo esto, para más INRI, se tiene que hacer dentro de un contexto en el que no se tiene que vulnerar la capacidad de alcanzar un bienestar económico y social de calidad en todo el planeta. Como veis, el reto es bastante difícil, pero poco a poco espero que lleguemos. El problema es que el sistema de gestión de residuos actual todavía está lejos de ser ideal. Mayoritariamente es un sistema de gestión lineal. ¿Qué quiere decir que es lineal? Pues que nosotros, en nuestro sistema de producción animal, de producción vegetal, lo que estamos haciendo es generar residuos, y estos residuos suelen acabar en vertederos, ya sea legales o ilegales, o en la quema incontrolada. Aquí he puesto como anécdota que el 45% de los residuos generados en América Latina y el Caribe, según las Naciones Unidas, acaban en vertederos, pero el resto de países del mundo no están muy lejos de esta cifra. Así que todavía nos queda un largo camino, porque el hecho de que acabe de este sistema lineal es que los vertederos son una fuente de contaminación, una fuente con mucho riesgo de contaminación de aguas subterráneas, generan malos olores, ocupan un territorio que luego no va a ser, no se le puede dar casi ningún otro uso, y sobre todo favorecen la generación de gases de efecto invernadero. Aquí otra de las cosas que a mí más me duele ver es cuando se hace la quema de restos de poda agrícola. Es la forma más común de deshacerse de estos restos de poda,
pero el impacto ambiental que tiene es enorme. Esta es una foto de mi ciudad, de aquí, de Granada, y es la imagen que podemos ver casi todos los días, desafortunadamente en invierno, donde el aire, la contaminación del tráfico rodado se junta con la contaminación debida a la quema de restos de poda. Y es una gran pena porque estos restos de poda se podrían aprovechar de alguna otra manera, ya sea incorporándolos al suelo, que es uno de los mayores sumideros de carbono del planeta, o haciendo otros subproductos como el biochar. Pero también hay que tener claro que en la gestión de residuos agroalimentarios la principal prioridad es no producirlos. Hay que reducir la fuente de generación de residuos. Y en muchos casos, cuando hablamos de residuos, no son residuos tal cual. Son materiales que todavía se pueden aprovechar para alimentar sociedades más desfavorecidas, que no tengan unos estándares de calidad tan estrictos como suelen tener algunos países. Y después de estos eslabones, de estos escalones de la jerarquía de gestión de residuos agroalimentarios, entonces ya sí podemos entrar a intentar darle un valor añadido. Como siempre, el último escalón de esta jerarquía de gestión de residuos es el desecho de residuos en los vertederos. Afortunadamente existen muchísimas tecnologías para dar valor a estos residuos, que según mi experiencia he hecho una pequeña lista de algunos factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir cuál es la tecnología o el proceso que más nos conviene a la hora de dar valor a los residuos. La principal es, por supuesto, qué es lo que tenemos en el residuo, cuáles son las características, la humedad, la presencia o no de contaminantes o patógenos van a limitar bastante el valor que le podemos dar. Otro problema importante en la gestión de residuos es la disponibilidad. Muchos de los residuos, especialmente los agrícolas, se producen en pequeños periodos de tiempo en enormes cantidades. Esto lo que hace es que si estamos generando un producto nos limite muchísimo la opción de venderlo. Otra cosa a tener en cuenta es la distancia. Si nosotros tenemos desde la fuente de producción de residuos a la fuente de gestión hay una gran distancia, estamos eliminando un problema de residuos, pero estamos generando un problema de generación de gases invernaderos, por lo cual eso también hay que evaluarlo. También estamos generando un producto. No podemos generar un producto para un mercado que no tenga esa demanda. Entonces, es muy importante saber cuál es el mercado potencial. Y finalmente, por supuesto, la legislación viable, la tecnología disponible y el capital que se cuente para hacer esta gestión de residuos son factores muy importantes que hay que ver a la hora de tener en cuenta la valorización de residuos. Hoy voy a hablar de dos tecnologías que son bastante sencillas y relativamente económicas. Por un lado, voy a hablar de cómo convertir estos residuos en una proteína para alimento animal y por otra, cómo convertir residuos en fuentes de pesticidas para controlar plagas y enfermedades en los suelos. ¿Cómo vamos a convertir estos residuos en proteína animal? Pues muy fácilmente. Lo que vamos a hacer es cultivar moscas, específicamente la mosca soldado negra. Aquí tengo unas cuantas fotos, unas cuantas imágenes por las que podemos ver por qué su nombre. Pero a nosotros lo que nos interesa de verdad es la larva, es el producto principal que se produce en este sistema es la larva. Y luego como subproducto, lo que también se queda son los residuos del material digerido por la larva que puede ser utilizado como enmienda del suelo, como ahora veremos. Antes de empezar a hablar de la mosca soldado negra, también me gustaría resaltar la importancia del cultivo de insectos. Esta gráfica o esta tabla, que es muy ilustrativa, está más dedicada para el uso de insectos para el alimento de personas. La mosca soldado negra todavía no está en este nivel, pero sí que muchas de las cosas que se ven aquí se pueden extrapolar al sistema de cultivo de este tipo de mosca. Y lo que viene a decirnos esta diapositiva es que para producir 1 kilogramo de carne o de proteína animal a través de, por ejemplo, vacuno, se necesitarían muchísimos más recursos, muchísimo más agua, muchísimos más alimentos y se generarían muchísimas cantidades de gases de efecto invernadero que si queremos producir la misma cantidad de proteína, 1 kilo
de insectos. Y ahí la importancia de la sostenibilidad de evolucionar a mercados donde los insectos están mejor vistos. ¿Y por qué la mosca soldado es tan interesante para este proceso de valorización de residuos? Pues por muchos motivos que he agrupado en 3 bloques. El primero es la calidad. La larva tiene un alto valor nutricional. Además, no son transmisores de enfermedades como otras moscas y no es una plaga, no es algo que si soltamos en la naturaleza va a afectar a cultivos o va a ser molesto. Luego son muy eficientes porque tienen un ciclo de vida bastante rápido, suele ser unos entre 30 o 40 días. Y además tienen un comportamiento biológico que las hace muy fáciles a la hora de recolectarlas. Y finalmente son sostenibles porque son muy voraces y son capaces de transformar o de utilizar cualquier residuo orgánico como alimento. Por todas estas razones, pues la mosca soldado negra es muy interesante a la hora de gestionar residuos agroindustriales. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio en Davis? Pues lo que hemos intentado es ver si los residuos de almendra pueden servir como alimento de la mosca soldado negra. Y no hemos entrado en estos residuos porque California, que es uno de los mayores productores es el mayor productor de almendra del mundo, tiene un gran problema de acumulación de este tipo de residuos. Lo que hemos intentado ver es si estos residuos pueden ser sustrato para alimentar estas moscas, en qué condiciones ambientales su cultivo es más eficiente y luego, aunque no voy a hablar de esto hoy, cuál es el beneficio adicional que tiene para la industria avícola, que es uno de los mercados más importantes de este tipo de alimentos. Hemos hecho análisis de cómo la composición del sustrato, el contenido en azúcares, grasas, la relación carbono-nitrógeno, el tamaño de partícula, afectan al crecimiento, al igual que cuáles son las condiciones de ingeniería, cuáles son de la temperatura y la humedad y la aireación que favorecen este mayor eficacia en el crecimiento de la mosca soldado más eficiente. Lo más importante es que sí, los residuos de almendra son un sustrato viable a la larva, le gusta, se lo comen. Es más, si comparamos la eficiencia a la hora de la eficiencia de conversión, de transformación de residuos de gallinaza, que es un residuo comúnmente aplicado para alimentar este tipo de mosca, lo comparamos con condiciones ideales de uso de residuos de almendra, vemos que estos residuos de almendra pueden ser hasta bastante más eficientes. Aquí lo que os muestro es una figura que nos muestra cómo es el crecimiento de las larvas en función de la relación carbono-nitrógeno, que siempre es un valor que es clave en todos los sistemas biológicos de tratamiento de residuos, y también cómo es el efecto del tamaño de partícula. Lo que se ve es que la relación de carbono-nitrógeno tiene un efecto significativo con un valor óptimo de producción alrededor del 29. Y sorprendentemente, lo que esta figura nos enseña también es que el tamaño de partícula más pequeño no favorece el crecimiento de la larva. Esto nos sorprendió un poco, pero pensándolo bien tiene sentido. Y es que al ser el tamaño de partícula más pequeño, lo que pasa es que los microorganismos también tienen más facilidad de acceder a esta fuente de alimento, por lo cual hay una competición que hace que el desarrollo de la larva potencialmente sea más pequeño. Y la otra resultados que fueron bastante interesantes en este estudio fue ver cómo la composición afectaba significativamente al crecimiento de las larvas. Esta figura lo que muestra es que el crecimiento de la larva es inversamente proporcional al contenido en azúcares de los materiales. Es decir, cuanto más azúcar tiene un material, menor es el crecimiento de la larva. Y posiblemente la explicación sea la misma. Los azúcares son más fácilmente digeridos por microorganismos. Y lo otro que vimos es que
el contenido en grasas tiene un efecto inverso. Es decir, a más grasas en el contenido de los residuos, mejor crece la larva. Esto se puede explicar porque en el ciclo de vida de la larva durante el estado de mosca, ellas no comen. Entonces, lo que están es viviendo de la energía acumulada a través de las grasas durante el estado de la larva. Eso puede ser una de las explicaciones de por qué esta correlación positiva. Y como decía, otro de los productos, o sea, en el cultivo de moscas soldados negras, las larvas es el principal producto. Pero otro subproducto que se genera y que tiene potencial de utilización es el sustrato digerido. En esta diapositiva muestro cómo se convierte el sustrato inicial en un material que es muy parecido a un compost, a lo que nosotros conocemos tradicionalmente como compost. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un compost? Pues eso es lo que hemos intentado mirar y para eso hicimos unos cuantos análisis y los comparamos con los valores de referencia de los estándares de California. Si observamos, como en esta gráfica, los valores de carbono y nitrógeno de diferentes muestras que fueron digeridas por las larvas de mosca soldado, pues sí puede que estemos dentro de los valores, que es en torno al 25. Pero si miramos la respiración acumulada, que es un indicador de cómo de estable o inestable es un sustrato, vemos que estamos bastante por encima de este nivel, que está en torno a 16. Y esto puede explicar también que la fitotoxicidad de estos materiales también sea bastante elevada. Esta última figura de la derecha lo que nos representa es un índice de germinación de semillas que se utiliza para medir la fitotoxicidad y para que un elemento no sea fitotóxico se tiene que llevar a un 80% de germinación de estas semillas y vemos que estamos lejos de este valor. La aplicación para esto es que el proceso de crecimiento de las larvas es bastante rápido. En 2 o 3 semanas han digerido este material y no tienen tiempo de estabilizarse. Por ello, se sugiere que antes de aplicar este tipo de enmienda al suelo se traten con algún tipo de post-tratamiento, que generalmente el más lógico sería el compostaje. Aún así, la combinación de crecimiento de larvas con compostaje sería bastante más eficiente y más rápido que simplemente la utilización de compostaje. Algunos estudios científicos están demostrando esto. Y voy a pasar al segundo bloque o la segunda forma de valorizar los residuos orgánicos, que es su utilización como biofumigantes. Y particularmente mediante la utilización de una tecnología que se conoce como biosolarización. Pero antes vamos a hablar un poco de qué es la fumigación química del suelo, porque tiene algunas peculiaridades muy interesantes. Y la fumigación es un sistema que no es específico, es decir, que va a controlar todo aquel problema que tengamos en el suelo, ya sean nematodos, hongos, hierbas espontáneas, etc. La fumigación química evidentemente es necesaria porque es muy eficiente y se basa en la utilización de compuestos volátiles. Por ello, para retener estos compuestos volátiles, lo que se hace en el suelo, lo que se hace es cubrir el suelo con una cubierta de plástico impermeable a estos gases. ¿Qué significa también? Que al ser volátiles, el riesgo para la salud humana o para el medio ambiente de estos compuestos es bastante elevado. Y esto hace que la regulación sea bastante estricta a la hora de aplicar este tipo de fumigantes. Esto lo pongo como modo de anécdota, ¿no? Uno de los fumigantes que más se utiliza, que es el cloropicrin, fue utilizado como arma química en la Segunda Guerra Mundial. Y el otro ejemplo de fumigante, que es el más conocido mundialmente, es el bromuro de metilo, que hoy en día está prohibido en todo el mundo debido al efecto negativo que tiene en el agujero de la capa de ozono. Y esto se puede ver, esto es muy interesante, pero es otro tema de presentación, pero esta gestión de la prohibición del bromuro de metilo
a nivel global. Es un ejemplo positivo de cómo cuando hay voluntad se puede gestionar un problema global y solucionarlo. Pero, como digo, es otro tema para otra presentación. ¿En qué consiste la biosolarización? La biosolarización, de hecho, lo que hace es solapar otras dos tecnologías de alternativa a la fumigación química. Por un lado está la solarización y por otro lado la desinfección anaeróbica. Y a continuación lo que voy a es explicar en qué contexto es mejor utilizar una u otra. Para eso vamos a viajar a California, que tiene un clima mediterráneo, al igual que Chile, y podemos hablar de tres sistemas climáticos bien diferenciados. Por un lado tenemos el sur de California, que se caracteriza por ser muy árido y tener temperaturas muy altas en verano, perdón, y en invierno en Chile. ¿Qué es lo que pasa? Que durante la época de verano no se puede cultivar. Se dan las condiciones idóneas para aplicar la solarización, que lo que se hace es allanar el suelo, añadirle agua, y esto es muy importante porque el agua es nuestra fuente para transmitir la energía, para transmitir de una forma más eficiente el calor, y luego se cubre con un plástico que tiene que ser transparente. Lo queremos transparente para que se produzca el efecto invernadero, que lo que hace es atrapar la radiación solar en el suelo y hace que se alcancen temperaturas muy letales para los patógenos en la superficie. Los inconvenientes de esta tecnología son que solo es muy eficiente en la superficie del suelo y no a altas profundidades, y que requiere que el suelo esté cubierto con plástico una larga temporada, alrededor de 4 o 6 semanas, por lo cual muchos agricultores no se pueden permitir el lujo de tener de estar sin producir tanto tiempo. El otro sistema climático que encontramos en California es el sistema de las costas. La costa está muy amortiguada, la temperatura está muy amortiguada por el océano y hace que se den condiciones idóneas para la desinfección anaeróbica. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero lo que añadimos es una materia orgánica, una fuente de carbono para los microorganismos. Una vez que hemos incorporado esto al suelo, lo que vamos a hacer es regarlo para añadir agua y activar estos microorganismos, y lo cubrimos con otra cubierta de plástico. En este caso no se usa cubierta de plástico transparente, suele ser opaca, ya que no interesa la radiación solar. ¿Y cuál es el principal mecanismo de inactivación de patógenos? Es el consumo de oxígeno, por dos motivos. Hay menos oxígeno porque lo hemos desplazado con el agua que hemos añadido, y el segundo es debido a la actividad microbiológica. Los organismos, al tener materia orgánica disponible, van a empezar a comer, van a consumir ese oxígeno, y una vez que se consume ese oxígeno, que es relativamente rápido, se producen condiciones de fermentación. Se fermenta la materia orgánica y se liberan sustancias que son conocidas como actividad bioplaguicida, como son el ácido acético, el ácido propiónico o el ácido butírico, que son ácidos orgánicos volátiles. Recordad que son volátiles igual que los fumigantes, por eso también es importante tener una cubierta de plástico para evitar que se escapen al aire. Pero estos compuestos son totalmente naturales y biodegradables. Y finalmente, el último contexto climático que encontramos en California es el Valle Central, que es donde más se produce, y alcanza temperaturas muy elevadas en verano, pero de hecho el verano es el momento de mayor producción. Por eso la solarización no es recomendable. Y es donde aplicamos la biosolarización, que viene a ser la mezcla de estas dos tecnologías que he explicado anteriormente. Hemos añadido materia orgánica al suelo y luego lo hemos cubierto de nuevo, pero con un plástico transparente, para fomentar el efecto invernadero, la alta temperatura, y a la vez, como tenemos esta materia orgánica, vamos a liberar estos ácidos orgánicos volátiles. Nuestro objetivo en nuestro laboratorio ha sido evaluar los numerosos tipos de residuos orgánicos que se producen en el Valle Central para ver si favorecen la biosolarización. Y una cosa está clara: el efecto en la eficiencia es directamente proporcional a la actividad biológica del residuo que se aplique. ¿Qué quiere decir? Si nosotros aplicamos digestatos,
compost son materiales que tienen mucha materia orgánica pero poco carbono disponible. Entonces vamos a tener un efecto ligero en la eficacia de la biosolarización. Si queremos aumentar este efecto, pues lo que podemos hacer es aplicar compost o digestatos no maduros. Los sustratos de la mosca soldado negra parece que sean ideales en este caso, o pequeñas concentraciones de material que no está estabilizado, como el residuo del tomate. O si queremos tener ya un tratamiento bastante más drástico, pues si utilizamos residuos de subproductos que no son tratados a altas concentraciones, pues entonces vamos a tener una mayor eficacia. El problema es que si hacemos esto, tenemos el riesgo de producir situaciones o condiciones bastante fitotóxicas para el cultivo, y por ello el periodo entre tratar el suelo y aplicar nuestro cultivo debe de alargarse para evitar problemas de fitotoxicidad. También tenemos muchísimos resultados en este aspecto, pero voy a compartir simplemente los más impactantes. Esta figura que muestra aquí es un experimento en el que utilizamos el residuo de tomate a una alta concentración para controlar un tipo de maleza conocida como mostaza negra. Y lo que se observó es que con tan solo 5 días de tratamiento con residuo de tomate y energía solar, ya se consiguió una mortalidad completa de estas semillas, se consiguió un control total. Eso era algo que no se observó en 8 días de tratamiento, ya fuese utilizando solo materia orgánica, que es similar a la desinfección anaeróbica, o solo la solarización. Como decía al principio, uno de los mecanismos principales es la liberación de estos ácidos orgánicos, y eso es un poco lo que demuestro a través de esta figura. Esta figura lo que representa en el eje X es la concentración de ácidos orgánicos medidos en muchísimas muestras de muchos experimentos, y el impacto que tiene la mortalidad, que es el eje Y, de esta mostaza. Vemos que existe una correlación bastante clara y evidente, y estas son muestras que fueron incubadas a temperatura ambiente. Cuando hacemos la misma comparación en muestras que fueron incubadas en condiciones de biosolarización, vemos que esta correlación no es tan evidente. Es significativa, pero no es tan evidente, y es por el hecho de que aquí tenemos dos mecanismos de inactivación, que son los ácidos orgánicos y la temperatura. Y si vemos cuál es la cantidad de ácidos orgánicos que necesitamos para matar el 50% de las semillas, que es lo que nos representaría estas líneas rojas que hay en la gráfica, vemos que en condiciones de biosolarización se necesitaría bastante menos acumulación de ácidos orgánicos para alcanzar este 50% de mortalidad. Como decía, no son específicos este sistema de tratamiento va a actuar sobre cualquier otro tipo de problema que tengamos en el suelo. Aquí lo que voy a hablar un poco es un caso en el que estudiamos residuos de la almendra para controlar el nematodo lesionador. Y esto es digamos, un experimento de libro de economía circular, porque se utilizaron residuos de almendra en un lugar donde se iban a cultivar almendras. Y utilizamos dos tipos de residuos que se ven aquí en esta foto. Una es una variedad non-pareil y otra pollinator. Y la diferencia es que la non-pareil tiene más vaina de la vaina verde que recubre las almendras, y la pollinator lo que tiene es más la cáscara dura, por lo cual es menos degradable por los microorganismos. Este experimento es uno de los más grandes que nosotros hemos hecho. Aquí se ven las líneas de biosolarización que alcanzan longitudes de hasta 200 metros, y utilizamos 4 tratamientos: el control, el suelo solarizado y luego la biosolarización con estos dos tipos de variedad de almendra. Los resultados fueron contundentes. En esta figura, que muestra la abundancia del nematodo en los suelos, vemos que antes del experimento todos los suelos tenían una alta población de este nematodo, pero después de 9 días de tratamiento y al final del tratamiento, que en este experimento fueron 41 días, casi no se observa ningún nematodo en ninguno de los tratamientos. Simplemente si hacemos un poco de zoom a los datos, vemos que el que fue más eficiente, porque sí que no dejó ningún nematodo, fue la biosolarización con el residuo non-pareil, aquel que era más biodegradable.
Y lo más interesante es que fuimos al campo 30 meses después de haber hecho nuestro tratamiento y volvimos a contar la población de nematodos. Y lo que vimos es que aquellas parcelas que fueron tratadas aún tenían una concentración muy baja de nematodos. Y esto es bastante importante porque uno de los problemas a los que se enfrenta cualquier agricultor a la hora de controlar patógenos del suelo es la recolonización. Y ya para terminar, voy a hablar un poco del impacto de esta tecnología en las propiedades del suelo, eh, particularmente un experimento en el que utilizamos digestatos como enmienda del suelo para la biosolarización. Los digestatos son el coproducto que se produce a la hora de gestionar residuos orgánicos a través de la digestión anaeróbica para producir biogás. Eso es también una enmienda buena del suelo. Cuando utilizamos digestatos como fuentes de materia orgánica para la biosolarización, vimos efectos positivos en propiedades importantes del suelo, como es la capacidad de campo, la cantidad de fósforo extraíble y la cantidad de potasio extraíble. Pero ¿qué pasó con la biomasa microbiana? Cuando se habla de biosolarización, la gente tiende a pensar que lo que estamos haciendo es esterilizar el suelo. Y por eso yo fui a medir cuál era la cantidad de biomasa microbiana que quedaba en el suelo después de ser tratado con la biosolarización. Esta figura lo que nos muestra es la biomasa que había en el suelo, la barra negra es el suelo natural, no fue tratado, y las barras naranjas lo que muestran el suelo que fue solarizado simplemente a diferentes profundidades. Y es verdad que se ve un efecto negativo en la biomasa del suelo. Pero ¿qué pasó con aquellos suelos que fueron enmendados con los digestatos? Pues la biomasa después del tratamiento de biosolarización con 8 días era bastante más elevada que aquella natural del suelo. Y no solo eso, sino que tuvo un efecto muy importante en la estructura de la comunidad microbiana, es decir, en aquellos microorganismos que quedaban en el suelo. No os asustéis por esta figura que es un poco extraña. Lo que interesa que se os quede es que esto es como un mapa que viene a decirnos que si dos puntos están muy cerca, la comunidad microbiana de esa muestra es muy parecida. Y si están alejados, la comunidad microbiana, es decir, los microorganismos que tenemos formando parte de ese sistema son muy diferentes. Aquí os señalo cuál era el punto donde tenemos la comunidad microbiana natural del suelo. Cuando nosotros añadimos estos digestatos, ya por el hecho de que estos digestatos tienen microorganismos específicos, estamos teniendo un impacto y que estamos cambiando muy significativamente la comunidad microbiana del suelo. Lo interesante es observar que después de la biosolización, estas comunidades microbianas se acercan, es decir, se parecen, a pesar de que son muy diferentes al inicio, se parecen. Es decir, tenemos un impacto muy importante en las comunidades del suelo y todavía siguen siendo bastante diferentes a la comunidad natural. Esto abre caminos de investigación muy interesantes y por el cual estoy muy interesado ahora, que es la formación de suelos supresores de patógenos. Es decir, suelos que la comunidad microbiana va a ser tan fuerte que no va a permitir que los patógenos los afecten. Pero eso ya será también otro tema para la siguiente presentación. Ya para terminar, pues las ideas principales con las que me gustaría que os fueseis a casa hoy es que los residuos agroalimentarios no son un problema, son más bien una oportunidad sostenible de negocio que son necesarios en una economía circular. Es verdad que hay que conocer bien las propiedades y el contexto económico y social para definir cuál es la mejor oportunidad de valorización. Y lo que he hablado hoy es que la mosca soldado negra es una herramienta bastante prometedora y de bajo coste para convertir residuos en proteína animal y enmiendas del suelo, al igual que los residuos pueden ser aplicados en una forma particular para convertirse en biofumigantes y ayudarnos al control y manejo de plagas y enfermedades. Eso sí, desafortunadamente no existe la solución perfecta en la gestión de residuos y la mejor forma que tenemos de reducir este problema va a ser siempre la reducción y la concienciación. Y sin más, me despido. Muchísimas gracias por su atención. Aquí tenéis mis emails si necesitáis saber algo más y también agradecer al equipo
que han participado en esta investigación y a toda la financiación y los colaboradores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante la presentación. Hemos tenido un barrido de experiencias prácticas que han desarrollado ustedes ahí en California, y que de seguro nos va a servir para lo que estamos haciendo acá en Chile. Tenemos mucha coincidencia en rubros, mucha coincidencia en residuos, y en el pasado varias empresas agroindustriales se han acercado a nosotros a hablarnos sobre qué pueden hacer con los residuos que ellos están teniendo. Así que pasamos a las preguntas. Eleonora, si partes con la primera que está ahí. Tenemos algunas preguntas. Adolfo Rolo Sáez pregunta: ¿los residuos de almendra deben pasar algún tipo de proceso de transformación para dársela a las moscas, tipo trituración, o se entregan las cáscaras enteras? Sí, buena pregunta. Idealmente, estas larvas son voraces y lo comen y son capaces de destruirlo. Pero si queremos ser más eficientes, es verdad que si ayudamos a triturar el material un poco, va a favorecer la degradación y la estabilización de este material. Lo que sí a veces es que el problema de las cáscaras de almendra es que si se dan simplemente directamente, la relación carbono-nitrógeno es bastante elevada. Y lo conveniente es mezclarlo con otro tipo de producto que tenga un alto contenido en nitrógeno. Las larvas son bastante eficientes, van a comérselo, pero no va a ser el crecimiento no va a ser tan bueno como si se dan unas condiciones más idóneas. Perfecto. ¿Y si al necesitar ser trituradas, aumenta mucho el costo de producción? Sí, siempre ese es el problema, ¿no? Si hay que añadir un paso más a la hora de la gestión, siempre un paso más significa incorporar un coste. Ahí lo que hay que ver primero es que, como en lo que hemos visto en nuestros estudios, no es necesario hacer una trituración o sea, un tamaño de partícula muy pequeño. Y segundo, habría que evaluar un poco cuál es el beneficio o el coste de hacer que tengamos que triturar estos residuos, pero si vamos a favorecer y producir muchísimas más larvas, a lo mejor se compensa el coste que tenemos. Perfecto. Y aquí la misma persona fueron varias preguntas. Dice: ¿las larvas podrían alimentarse solo de cáscaras de almendra? ¿Se podría aplicar cualquier otro desecho agrícola? Lo que decía, son muy voraces, les gusta cualquier tipo de residuo. El problema es siempre que tenemos que, como cualquier sistema biológico, siempre existen condiciones más ideales. Y como decía, la cantidad de carbono de las cáscaras de almendra es muy elevada, entonces lo ideal es mezclarlo con otro tipo de sustrato que tenga alto contenido en nitrógeno. Así a priori se me ocurre que estiércol puede ser una buena fuente de nitrógeno. Pero bueno, ahí entramos en otros problemas de utilizar fuentes de patógenos para gestionar residuos, que eso ya depende de la legislación de cada país o cada región. Pues muchas gracias. Sí. Hay otra pregunta, Jesús. Dice: hola, ¿por qué al utilizar residuos no tratados en la biosolarización tiene efectos fitotóxicos sobre los cultivos? Y la segunda pregunta es: ¿cuántos días o semanas habría que dejar el suelo sin cultivar para que este efecto se pase? Sí, esa pregunta es muy buena, porque es verdad que lo que sucede es que lo que estamos haciendo es acumular residuos ácidos orgánicos en el suelo cuando hacemos la biosolarización. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos un periodo de tiempo para que estos ácidos orgánicos se degraden o se volatilicen, se vayan a la atmósfera. Entonces, si nosotros hemos generado una gran cantidad de este tipo de ácidos orgánicos, pues vamos a necesitar más tiempo para poder cultivar. El tiempo que hay que esperar, pues depende de muchas cosas. Depende del tipo de residuo que estamos utilizando, de la cantidad, pero se pueden utilizar prácticas que puedan favorecer la volatilización o la degradación de estos residuos, como puede ser airear el suelo
una vez después del tratamiento. Pero volvemos a entrar en el mismo problema de antes. Estamos añadiendo un paso más que va a ser mayor coste. Así que siempre la recomendación es, si alguna vez se está interesado en aplicar esta tecnología, con cualquier residuo, ya vemos que cualquier tipo de fuente de materia orgánica puede ser prometedora. Lo ideal es utilizarlo en una pequeña parcela para ver cuáles son los efectos que puede tener en el cultivo a posteriori. Jimena Sí. Balic tiene otra pregunta por acá. ¿Tienen experiencias en zonas frías con este tipo de prácticas? ¿Cuál sería la eficacia bajo condiciones más frías? Efectivamente, ese es el gran reto de esta tecnología, ¿no? Que principalmente se basa en el uso de temperaturas elevadas. En regiones más frías lo que se aplica es el proceso que denominaba como desinfección anaeróbica del suelo. En función de la temperatura, pues vamos a tener mayor o menor limitación, porque al final de lo que depende esto es de la actividad microbiológica. Entonces, en regiones frías, los microorganismos van a ser más lentos, van a tardar más en degradar la materia orgánica, y entonces es probable que la eficiencia sea bastante menos importante. Eso no quiere decir que eso es un tema de investigación que debería de abrirse, ¿no? Cómo aplicar este tema de desinfección en otro tipo de climas. Súper, muchas gracias. Sí, la pregunta del millón. ¿Dónde se consiguen moscas soldadas negras? Bueno, pues en todos lados, de hecho. Aunque originales son de climas tropicales, ya es un insecto que está repartido en casi todo el planeta con temperaturas más o menos cálidas. En California, yo que hacía compostaje en mi jardín, las encontraba de forma espontánea. Y cada vez este sistema de gestión tiene más auge, es más famoso, y se pueden encontrar empresas que pueden proveer este tipo de mosca fácilmente. Así que encontrar la mosca no es un problema. De hecho, si alguien está haciendo compostaje, bueno, ahora allí está más fría el clima, ¿no? Pero recomendaría que se mirase a ver si este tipo de larva ya está creciendo de forma natural. Sí. Súper acá. Ahí quiero agregar algo, Eleonora, antes que sigas con la pregunta. En Chile hay gente que se dedica a la crianza de moscas. Yo creo que ahí hay que ver en nuestras condiciones locales, qué tipo de mosca tenemos. Y conozco, por ejemplo, el caso de la sarcófaga carnaria, que es la mosca que parasita restos de pescado, de carne, que es esta mosca azul que vemos nosotros en el campo. Entonces, yo creo que es parte también de ir buscando, bueno, qué especies tenemos en Chile para poder trabajar con estos sistemas. Es cierto, el uso de mosca no es algo recién inventado, es algo que se ha hecho a lo largo de la historia, pero sí es verdad que este tipo de mosca, por estas condiciones biológicas que tiene, la hace bastante prometedora, sobre todo por el hecho de que no transmite patógenos y no se convierten en una plaga, o no son tan molestas como otro tipo de moscas que se conocen. Bien, gracias por la aclaración. Juan Horacio Grant comenta: excelente, interesante exposición. ¿Alguna experiencia en el uso de estas larvas con solo residuos de tomates, hojas y frutos? Yo personalmente no lo he hecho, pero sí lo han hecho compañeros y funciona muy bien. Eso es uno de los mejores sustratos que hay, porque bueno, son ideales, casi que no lo podemos comer nosotros solos, así que las moscas que se lo comen todo, eso es perfecto. Siempre hay que tener un poco cuidado el tema de la humedad o la aireación, ¿no? Que no se produzca, si al final, si hay mucha materia orgánica muy disponible y muy fácilmente degradable, podemos tener condiciones anaeróbicas y generar otras condiciones que pueden ser no tan favorables para el crecimiento de esta larva. Pero estoy seguro de que esos sustratos, y siempre se pueden probar diferentes mezclas, siempre todo en la vida hay un poco que optimizarlo. Estoy seguro de que estos sustratos son ideales para el crecimiento de este tipo de moscas. Sí. Otra pregunta Martín Chacón. ¿Cuál es el impacto de suprimir o reducir considerablemente la actividad microbiana del suelo?
entiendo que la actividad biológica del suelo es importante en la fijación de nitrógeno y otros nutrientes, por lo que inhibir la actividad microbiana del suelo produciría una gran dependencia de fertilizantes. ¿Cuál sería el efecto de añadir compost a un suelo biosolarizado? ¿Es incompatible un manejo agroecológico con la utilización de biosolarización? Varias preguntas en una. Me encanta, ¿no? Está súper interesante y bueno, es verdad que todo la naturaleza lo que necesita es un equilibrio, ni mucho ni poco, ni falta de microorganismos ni exceso de microorganismos. Si tenemos falta, al final los microorganismos son los que van a gestionar los ciclos biológicos y la cantidad de nutrientes disponibles para las plantas. Si tenemos muchos, van a consumir estos nutrientes y van a competir por las plantas, por los nutrientes con las plantas. Si tenemos pocos, pues no van a movilizar estos nutrientes y no los van a poner de forma disponible para las plantas. Así que idealmente hay que encontrar un equilibrio y, por supuesto, añadir compost siempre va a ser beneficioso porque sí que estamos añadiendo generalmente una comunidad microbiana que es favorable a mover estos nutrientes y suele ser bastante beneficiosa. Que es totalmente compatible la biosolarización con la agroecología. Dicho esto, es cierto que uno de los mayores inconvenientes de la aplicación de la biosolarización es la gran cantidad de plástico que se necesita. Y eso es uno de los retos grandes que tenemos que intentar mejorar, ¿no? Utilizar, desafortunadamente no hay muchos plásticos disponibles, biodegradables, aunque estamos haciendo investigación en algunos. Y entonces hay un poco de contradicción, ¿no? A la hora de hacer agroecología utilizando grandes cantidades de plástico. Cierto. Aquí hay una acotación que dice, en Chile hay una empresa que está produciendo alimentos para la industria salmonera a partir de mosca soldado negra. Se llama Food for the Future, si es que estoy en lo correcto. Así que bueno, muchas gracias por el aporte y Jaime Noguera. Creo que lo había oído y es verdad que el crecimiento, el cultivo de la mosca soldado negra es una nueva oportunidad de negocio que están saliendo empresas en todo el mundo y como es una tecnología relativamente fácil de utilizar, yo creo que va a crecer más y más y no va a ser algo raro en el futuro muy próximo. Sí, estamos con las preguntas. Antes, Jesús, tengo una pregunta que es, al principio de tu presentación hablabas de que para la utilización de los residuos o el producto o subproducto que queramos obtener de ahí, el mercado es algo importante. Si quisiéramos generar hipotéticamente y consumir proteínas a partir de mosca, yo creo que habría mucha gente que diría, no, yo de mosca no como ese tipo de proteínas. ¿Qué otro tipo de uso podría tener, no pensando en alimentación humana, qué otro tipo de uso podría tener quizás el consumo de larva que no sea alimentación animal? ¿Qué otras Claro, perspectivas eso podría ser? precisamente Eleonora acaba de mencionar uno de los mercados más favorables al uso de larva, que es la piscifactoría, ¿no? Los peces comen, bueno, necesitan una fuente de proteína que las larvas son bastante ricas en ellas. La investigación que nosotros hemos hecho, sobre todo también es para la industria avícola, los pollos también necesitan este tipo de larvas. Y al final, cualquier tipo de mercado que necesite proteína y grasas similares a las que produce esta mosca es importante. Uno de los que más beneficio puede tener, pero que todavía está lejos, es el mercado de animales domésticos. Esta larva al final al final el producto es un polvo de proteína, por decirlo. Fácilmente se puede mezclar con otro tipo de alimentos necesarios para los animales domésticos y producir un tipo de alimento que sea bastante beneficioso y bastante sostenible. Es decir, las oportunidades son muchísimas y es verdad que el consumo humano todavía está lejos por la conciencia social que tenemos frente a los insectos. Sobre todo en Europa no tenemos no comemos insectos. Y sobre todo porque a la hora de alimentar
estas larvas con residuos, la legislación es bastante más estricta. Entonces hay bastante limitación. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante la presentación y muchas gracias también a todos los quienes hicieron preguntas.